Jueves 14 de noviembre. Nuestro testimonio en favor de Jesús. Una y otra vez, cuando Juan presenta testigos de Jesús, su objetivo es llevarnos a una conclusión contundente. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida por medio de él. Juan 20, versículos 30 y 31. Imagina lo que significó ser testigo presencial de los milagros de Jesús. De haber estado allí, ¿estaríamos entre quienes creyeron? Es una buena pregunta. Sin embargo, nuestras razones para creer en Jesús son mayores de las que tuvieron las personas que presenciaron sus milagros. ¿Por qué? ¿Con qué cosas contamos hoy que no tenían quienes vivieron en la época de Jesús y que deberían ayudarnos a creer? Leamos Mateo 24, versículo 2 y versículos 6 al 8 y luego saltamos al 14. Mateo 24, 2. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24, 6 al 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No solo contamos con los poderosos relatos del Evangelio de Juan, sino también tenemos la gran ventaja de ver cómo se cumplió mucho de lo que Jesús y otros escritores bíblicos predijeron. Por ejemplo, la destrucción del templo, la proclamación del Evangelio en todo el mundo, la gran apostasía, y que el mundo continúa siendo un lugar caído y malvado. Durante toda la vida y el ministerio de Jesús, sus seguidores siguieron siendo un pequeño y perseguido grupo de hombres y mujeres que, según todos los criterios humanos, deberían haber desaparecido de la historia hacía mucho tiempo. A diferencia de nosotros, ¿cómo podrían haber sabido que todas estas cosas sucederían? De hecho, nuestra propia fe es el cumplimiento de la profecía de Jesús, según la cual el Evangelio llegaría a todo el mundo. Hoy, unos 2000 años después, también nosotros, como seguidores de Jesús, tenemos el privilegio de dar testimonio de Jesús y de lo que Él ha hecho por nosotros. No es por los dichos de Natanael, Nicodemo, la mujer de Samaria o las enseñanzas de los fariseos que podemos conocer a Jesús como el Mesías. Es por la lectura de las Escrituras y la convicción producida por el Espíritu Santo que aceptamos a Jesús como el Salvador del mundo. Cada uno de nosotros, a nuestra manera y a partir de nuestra propia relación con Dios, podemos tener una historia que contar. Puede ser que nuestra historia no sea tan espectacular como la resurrección de un muerto o la restauración de un ciego de nacimiento, pero lo que importa es que conozcamos a Jesús personalmente y demos testimonio de Él, como lo hicieron los testigos registrados en el Evangelio de Juan. Lectura de la lección para el día viernes 15 de noviembre para estudiar y meditar. Lee Patriarcas y Profetas de Elena de White, el capítulo La prueba de la fe, y en el Deseado de todas las gentes de la misma autora, el capítulo En el Tribunal de Pilato, páginas 685 hasta las 702. Entonces Tomás exclamó: Señor mío y Dios mío. Juan 20, 28. Jesús aceptó este reconocimiento, pero reprendió suavemente su incredulidad. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe de Tomás habría sido más grata a Cristo si hubiese estado dispuesto a creer por el testimonio de sus hermanos. Si el mundo siguiese ahora el ejemplo de Tomás, nadie creería en la salvación, porque todos los que reciben a Cristo deben hacerlo por el testimonio de otros. Dice la hermana Elena de White: muchos aficionados a la duda
Se disculpan diciendo que si tuviesen las pruebas que Tomás recibió de sus compañeros, creerían. No comprenden que no solamente tienen esa prueba, sino muchas más. Muchos que, como Tomás, esperan que sea suprimida toda causa de duda, no realizarán nunca su deseo. Quedan gradualmente confirmados en la incredulidad. Los que se acostumbran a mirar el lado sombrío, a murmurar y a quejarse, no saben lo que hacen. Están sembrando las semillas de la duda y segarán una cosecha de duda. En un tiempo en que la fe y la confianza son muy esenciales, muchos se hallarán así incapaces de esperar y creer. El deseado de todas las gentes, página 764. ¿Cuál fue la diferencia esencial entre las expresiones de fe de Abraham y Tomás? ¿Qué podemos aprender de sus historias? Demos voluntariamente testimonio acerca de Jesús en la clase, siguiendo el ejemplo de los testigos presentados en el Evangelio de Juan. Aunque esos relatos difieren, ¿qué dice allí la gente y cómo testifican todos acerca del mismo Señor? Pilato hizo una pregunta muy filosófica. ¿Qué es la verdad? Da tu respuesta a esa pregunta a la luz de todo lo que hemos estudiado en el Evangelio de Juan. Observa las profecías de Daniel capítulo 2 y capítulo 7. Aunque quienes vivían en la época de Jesús disponían de esos capítulos, ¿qué gran ventaja tenemos hoy a diferencia de ellos? Gracias al cumplimiento de esas profecías y en cuanto a nuestras razones para creer. Comentario de la hermana Elena de White, para la lección del día jueves. Contemplando el destino de la ciudad que tanto había amado, el alma de Jesús lamentaba a la niña de sus cuidados. El amor no correspondido quebrantó el corazón del Hijo de Dios. Poco se imaginaba la multitud del dolor que embargaba el espíritu de aquel a quien adoraban. Veían sus lágrimas y oían sus gemidos, pero no podían comprender el significado de su lamento por Jerusalén. Mientras tanto, los gobernantes de Jerusalén han recibido informes de que Jesús se aproxima a la ciudad con un gran concurso de gente. Salen con temor a su encuentro, esperando dispersar la multitud por causa de su propia autoridad. Cuando la procesión está por descender del monte de las Olivas, los gobernantes la interceptan. Inquieren la causa del tumultuoso regocijo. Cuando preguntan, ¿quién es este?, los discípulos, llenos de inspiración, contestan. En elocuentes acordes repiten las profecías concernientes a Cristo. Adán os dirá, esta es la simiente de la mujer, que herirá la cabeza de la serpiente. Preguntadle a Abraham, ¿quién os dirá? Es Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. Jacob os dirá, es Chailo, de la tribu de Judá. El deseado de todas las gentes, página 531-532. Tenemos los grandes principios de la salvación revelados en la palabra de Dios, que tratan de nuestro bienestar eterno, y nuestras propias almas deberían estar encendidas con el amor de Dios. Deberíamos estar prestos a proclamar sus alabanzas. Cristo debe morar en nuestros corazones mediante la fe, a fin de poder aprender de Él y ser colaboradores suyos. Debemos ir unidos, decididos, con la ayuda de Dios, a dar testimonio de su gloria en cada acto de nuestra vida. Tenemos una obra importantísima que hacer, la obra de obedecer a Cristo y dar testimonio de Él. Dijo a sus discípulos, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Los discípulos habían de ser honrados dando testimonio de la misión de Cristo. Habían estado con Él constantemente y habían adquirido un conocimiento valiosísimo para impartir a los demás. Nosotros no podemos estar con Cristo presencialmente como lo estuvieron sus primeros discípulos, pero Él ha enviado a su Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad, y por medio de este poder nosotros también podemos dar testimonio del Salvador. Comentario de la hermana Elena de White,
para la lección del día viernes. No se deben minar las verdades fundamentales que el Señor nos ha revelado mediante tantas evidencias milagrosas. Se debe escuchar una voz que apoye definidamente la verdad y contrarreste el escepticismo y las falacias que nos están llegando de parte del enemigo de la verdad. Se producirán reformas, y la obra de los principios de la verdad divina se manifestará mediante un crecimiento en la gracia, porque los instrumentos divinos son eficientes para iluminar y santificar el entendimiento humano. La verdad tal como es en Jesús, tal como fue proclamada por él cuando se hallaba envuelto por la nube resplandeciente, es la misma verdad en nuestros días, y renovará ciertamente del mismo modo la mente de quien la reciba ahora así como lo hizo en lo pasado. Cristo declaró: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantara de los muertos. Luc 16:31. Como pueblo, debemos preparar el camino del Señor, bajo la supervigilancia del Espíritu Santo, para la diseminación del Evangelio en toda su pureza. La corriente de agua viva debe profundizarse y ampliarse a medida que avanza. En todos los territorios, de lejos y de cerca, se llamará a hombres de detrás del arado y de las actividades comerciales más comunes y que más distraen la mente, para que sean educados junto a hombres de experiencia que comprenden la verdad. Mediante las obras maravillosas de Dios, se moverán montañas de dificultades y se las arrojará al mar. Trabajemos como quienes hemos experimentado el poder de la verdad. Los que predican la verdad se esforzarán por demostrarla mediante una vida bien ordenada y una piadosa conversación. Y al hacerlo, llegarán a ser poderosos para proclamar la verdad y darle la aplicación acertada que Dios le ha dado. Se debe proclamar la invitación: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Cuando esta invitación sea aceptada, será oído y entendido el mensaje que significa tanto para los moradores de la tierra. Los hombres sabrán que es la verdad. La obra avanzará cada vez más. Y los notables acontecimientos de la providencia se verán y se reconocerán tanto en juicios como en bendiciones. La verdad arrebatará la victoria.